Hemos visto una recta genérica. Ahora vamos a ver distintos casos de rectas particulares. Por ejemplo, la primera, una recta horizontal. Una recta horizontal significa que es horizontal al plano horizontal. Es decir, sería una recta, por ejemplo, como esta, donde tenemos aquí R, este punto sería VDR y este punto sería PDR, cuando la recta atraviesa el plano de perfil. Para que sea horizontal se debe cumplir que R2 sea paralelo a la línea de tierra. Para encontrar R1 lo único que tengo que hacer es proyectar VDR y PDR en el suelo y así encontraría R1. Como R2 es paralelo a la línea de tierra, esta recta no va a tener HDR. En ningún momento la recta atravesará el plano horizontal. Si yo quiero dibujar esta recta, pues sería una recta de este tipo. R2 sería horizontal, es decir, paralelo a la línea de tierra. Tendríamos R1 con una inclinación y para encontrar las trazas de la recta, cuando el R1 toca la línea de tierra, busco a R2 perpendicular y aquí tengo VDR. ¿Tiene HDR como he dicho? No, porque R2 nunca va a tocar la línea de tierra. Para encontrar, en este caso, R3, pues me hago esta línea auxiliar, giro, aquí encontraría PDR y esto sería R3, igual, paralelo a la línea de tierra. Si quiero dibujar una recta frontal, es aquella que es paralela al plano vertical, es decir, es una recta tal que así. Aquí tengo R, aquí tendría HDR cuando la recta atraviesa el plano horizontal, aquí PDR cuando la recta atraviesa el plano de perfil, aquí tendría R1, R3 y como veis R1 en este caso sería paralelo a la línea de tierra. Y para encontrar R2 pues proyectaría HDR, proyectaría PDR y lo uniría. Sería R2. Para dibujar en diédrico pues me dibujo la línea auxiliar, en este caso R1 sería paralelo a la línea de tierra, R2 inclinado. Esta recta no tendría VDR, en ningún momento la recta atraviesa el plano vertical porque R1 es paralelo a la línea de tierra. Entonces para encontrar las trazas, cuando R2 toca la línea de tierra, busco R1, en este caso perpendicular y bajando pues HDR. Y como hemos visto, R1 nunca te va a atravesar la línea de tierra porque es paralela. Para encontrar R3, donde corta R1 a la línea auxiliar, giro, por aquí subiría, esto sería PDR y esto sería R3. Como estamos viendo aquí. Ahora vamos a ver una recta vertical. Una recta vertical sería una recta de este tipo. Esto sería R y es una recta que sería paralelo a este eje, al eje Z del axonométrico. Aquí tendría R1, es una recta como el portaminas, ¿vale? Que la veo como si fuera un punto visto de arriba. La recta atraviesa el plano horizontal en R1, por tanto esto es HDR. Y las proyecciones R2 y R3 pues serían algo así, paralelos al eje Z. Y en este caso en ningún momento vamos a tener ni VDR ni PDR, porque en ningún momento atraviesa la recta al plano vertical ni al plano de perfil. Se llama recta así, R2 perpendicular a la línea de tierra y por algún momento, por aquí por ejemplo, tendríamos R1 igual a HDR. Y si tuviéramos que dibujar R3, línea auxiliar, me llevo HDR, giro y R3 sería igual perpendicular a la línea de tierra. ¿Cómo sería una recta de punta? Pues una recta de punta es una recta tal que así. En este caso sería paralelo al eje X del axonométrico. Esto sería R. Aquí tendríamos R2. Veríamos la recta como si fuera un punto. R atraviesa el plano vertical por R2. Es decir que esto es VDR. ¿Esta recta va a atravesar en un momento el plano horizontal y el plano de perfil? No. Por tanto, aquí tendríamos R1. Por aquí tendríamos R3. Si lo tengo que dibujar en diédrico, aquí tendría R2, que va a ser igual a VDR, perpendicular, dibujaría R1. Y para dibujar R3, pues me llevaría VDR hasta la línea auxiliar, y esto sería R3, paralelo a la línea de tierra. Una recta paralela a la línea de tierra, como su nombre indica, pues es paralela a la línea de tierra. Sería una recta tal que así. Esto paralela a la línea de tierra. En este caso es una recta que vista desde el plano de perfil sería un punto, esto sería R3, y por ese punto atravesaría la recta al plano de perfil, esto sería PDR. R1 y R2 también serían paralelos a la línea de tierra, esto sería R1 y esto sería R2. Si yo lo tengo que dibujar en diédrico, dibujo la línea auxiliar, por aquí sería R2 paralelo a la línea de tierra, por aquí sería, por ejemplo, R1. Y para dibujar R3, cuando R1 toca la línea auxiliar, giro, R2, me lo llevo. Y que tendría R3 igual a PDR. ¿Cómo se llama recta de perfil? Pues una recta de perfil sería una recta que va a ser paralela al plano de perfil. Por ejemplo, como esta. Aquí tendría R, por aquí atravesaría la recta del plano vertical, esto sería VDR. Por aquí atravesaría el plano horizontal, aquí tendría
HDR. Si tuve que encontrar R1, pues VDR me lo bajo, 1 con HDR, R1 y HDR me lo llevo, 1 con VDR, R2. Para dibujar R3, HDR lo proyecto en el plano de perfil, VDR igual, y lo 1, y esto sería R3. En este caso no habrá PDR porque la recta en ningún momento atraviesa el plano de perfil, ya que es paralela. Si tuviera que dibujarlo en diédrico, vería R2 y R1 perpendicular a la línea de tierra, esto sería R2, esto sería R1, y me voy a inventar que, por ejemplo, aquí está VDR y aquí está HDR. Y para dibujar la recta de perfil, pues me llevaría HDR a la línea auxiliar, lo giraría y me llevaría VDR, y al unirlo aquí encontraría R3. ¿Cómo se llama la recta que pasa por la línea de tierra? Pues sería una recta que atraviesa la línea de tierra tal que así, por ejemplo. Aquí tenemos la recta a atravesar por la línea de tierra, esto sería tanto HDR como VDR. Para encontrar PDR, pues me lo invento, aquí estaría el PDR, cuando la recta atraviesa el plano de perfil, y para dibujar esta, pues PDR lo proyecto en el suelo, aquí y lo uno con HDR, esto sería R1. Para encontrar R2, PDR lo proyecto en el plano vertical, lo uno con VDR, esto sería R2. Y R3, pues sería HDR y VDR me lo proyecto en el plano de perfil y lo uno con PDR, y esto sería R3. Dibujado en diédrico, pues me dibujo la línea auxiliar y sería algo así. Este punto sería HDR igual a VDR, esto sería R1, R2, y para dibujar en la proyección 3 de la recta, dibujo la línea auxiliar, donde R1 toca la línea auxiliar, tomo como centro aquí con el compás, giro, encuentro aquí PDR, y al unirlo, pues tengo R3. Y por último, una recta que pertenece a un plano de proyección es una recta que está, como digo yo, incrustada dentro de un plano de proyección. Por ejemplo, una recta que está incrustada en el plano vertical. Es una recta que R va a ser igual a R2. Y también, al estar incrustada, la recta atraviesa el plano vertical, lo que hace es una recta, hace una herida. Por tanto, sería también VDR. ¿Dónde estaría HDR? Pues aquí. La recta atraviesa el plano horizontal en ese punto, en la línea de tierra, atraviesa el plano de perfil en este punto, esto sería PDR. Por tanto, si quiero encontrar R1, proyecto PDR en el suelo, esto sería R1, y para encontrar R3, pues proyecto HDR y lo 1, R3. Llegado al diédrico, pues tendríamos una recta tal que así. Esto sería R2 igual a VDR, aquí tendría HDR, aquí tendría PDR, la propia línea de tierra sería R1, esto de aquí sería R3. Y con esto ya hemos visto todas las posibilidades de rectas que podemos encontrar.